Antes de empezar esta emocionante historia, quiero pedirte un favor especial. Si te gustan las historias reales, llenas de emoción y giros, ya te registras en el canal, dejas tu like y activas la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Esto ayuda mucho a nuestro trabajo y hace que más gente pueda conocer estas historias increíbles. Entonces, ya lo haces ahora y vienes conmigo para otro drama familiar que va a mover tu corazón. El sol caía a plomo sobre el desierto, y el calor era tan intenso que sentía como el sudor se deslizaba por mi frente, mezclándose con el polvo que levantaban nuestros pasos. A mi alrededor, los rostros de mis compañeros brillaban bajo la luz inclemente, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de cansancio, esperanza y una determinación que solo se forja en el crisol de la adversidad. Éramos los guerreros negros, un nombre que nos dieron otros, pero que nosotros llevábamos con un orgullo silencioso, casi secreto, porque sabíamos que nuestra existencia era incómoda para muchos, incluso para aquellos a quienes servíamos. Recuerdo el momento exacto en que comprendí que nuestra historia, la de los hombres negros que luchamos y dimos todo por México, sería borrada en silencio. Fue durante una de esas noches interminables en el campamento, cuando el fuego apenas lograba espantar el frío y el miedo. Escuché a los oficiales hablar en voz baja, susurrando sobre la necesidad de mantener la unidad nacional, de no dividir la memoria del pueblo. En ese instante, supe que, aunque habíamos dado más que todos, nuestro sacrificio sería relegado a las sombras, como si nunca hubiéramos existido. Pero yo existí. Nosotros existimos. Y aunque intentaron borrar nuestra historia, la llevo grabada en la piel, en las cicatrices que cruzan mi espalda, en los recuerdos que me asaltan cada vez que cierro los ojos. Por eso, hoy, decido contarla, aunque sea solo para mí, aunque nadie más quiere escucharla. Mi nombre es Samuel, hijo de esclavos liberados, nacido en la costa de Veracruz. Mi madre, Lucía, era una mujer fuerte, de voz dulce y manos ásperas por el trabajo en los cañaverales. Mi padre, Mateo, había sido soldado en su juventud, y aunque rara vez hablaba de aquellos días, sus silencios decían más que cualquier palabra. Crecí escuchando historias de resistencia, de hombres y mujeres que se negaron a aceptar el destino que otros les imponían. Aprendí a leer en secreto, porque en mi pueblo, la educación para los negros era vista como una amenaza. Pero mi madre insistía, el conocimiento es la única libertad que no pueden arrebatarte. Cuando estalló la guerra, yo tenía apenas 17 años. El país servía de tensiones, y el ejército reclutaba a todo aquel que pudiera empuñar un arma. Al principio, dudé, ¿por qué luchar por un país que apenas nos reconocía como ciudadanos? Pero mi padre me miró a los ojos y dijo, si no peleamos por este suelo, nadie lo hará por nosotros. Y si morimos, que sea con dignidad, no como sombras en la historia. Así fue como me uní a los guerreros negros, un batallón formado casi en secreto, compuesto por hombres como yo, hijos de esclavos, jornaleros, pescadores, algunos fugitivos de la justicia, otros simplemente buscando un lugar a que pertenecer. Nos entrenaron en la oscuridad, lejos de los ojos de la prensa y de la sociedad. Nos dieron uniformes viejos, armas defectuosas, y nos enviaron a las misiones más peligrosas, aquellas de las que pocos regresaban. La primera vez que vi la muerte de cerca fue en la batalla de Puebla. Nos enviaron al frente, como carne de cañón, mientras los oficiales blancos observaban desde la retaguardia. Recuerdo el silbido de las balas, el olor acre de la pólvora, y el grito de mi amigo Joaquín cuando una bala le atravesó el pecho. Corrí hacia él, ignorando el peligro, y lo sostuve en mis brazos mientras la vida se le escapaba entre los labios. No dejes que nos olviden, Samuel, me susurró antes de morir. Esa promesa se convirtió en mi carga, en mi razón para seguir adelante. Después de Puebla, nos enviaron al norte a combatir a los invasores que amenazaban con arrebatarle a México su dignidad. Caminamos durante días, cruzando desiertos y montañas, alimentándonos de lo que encontrábamos en el camino. Muchos murieron de hambre, de sed, de enfermedades que nadie se molestaba en tratar. Pero nosotros seguíamos, impulsados por una fuerza que ni siquiera entendíamos del todo. En cada pueblo a que llegábamos, la gente nos miraba con desconfianza. Algunos nos llamaban salvajes, otros simplemente nos ignoraban. Pero había momentos de humanidad, destellos de bondad que me recordaban porque luchábamos. Una vez, en un pequeño pueblo de Sonora, una anciana nos ofreció agua y pan. Ustedes también son hijos de esta tierra, nos dijo, y sus palabras me dieron fuerzas para seguir. La guerra nos cambió a todos.
Vi a hombres valientes caer en la desesperación, a otros volverse crueles para sobrevivir. Yo mismo sentí como la rabia crecía dentro de mí, alimentada por la injusticia y el desprecio. Pero también descubrí la solidaridad, la hermandad que solo se forja en el peligro compartido. Nos convertimos en una familia, unidos por el dolor y la esperanza. Recuerdo especialmente a Miguel, un joven de Oaxaca, de piel tan oscura como la noche y sonrisa fácil. Era el alma del batallón, siempre dispuesto a contar un chiste o a compartir su ración de comida. Una noche, mientras descansábamos bajo las estrellas, me confesó su mayor miedo. No temo morir, Samuel. Temo que, cuando todo esto termine, nadie recuerde lo que hicimos. Que nuestros nombres se pierdan, como hojas arrastradas por el viento. Le prometí que eso no sucedería. Pero, en el fondo, sabía que era una promesa difícil de cumplir. La batalla final fue la más brutal de todas. Nos enviaron a defender una posición estratégica, un pequeño fuerte en la frontera. Éramos apenas un puñado de hombres, mal armados y agotados. El enemigo nos superaba en número y en recursos, pero nosotros teníamos algo que ellos no: la convicción de que, si caíamos, lo haríamos luchando por un país que, aunque nos negaba, era nuestro hogar. La lucha duró horas, tal vez días. El tiempo se volvió un concepto difuso, perdido entre el estruendo de los cañones y los gritos de los heridos. Vi a Miguel caer, su cuerpo destrozado por una explosión. Vi a otros amigos desaparecer en la vorágine de la batalla. Yo mismo fui herido. Una bala me atravesó el hombro y caí al suelo, sintiendo como la vida se me escapaba. Cuando desperté, todo había terminado. El fuerte estaba en ruinas, y los pocos sobrevivientes éramos prisioneros. Nos trataron como animales, nos negaron atención médica, y nos mantuvieron en celdas oscuras durante semanas. Finalmente, nos liberaron, pero no hubo honores, ni medallas, ni palabras de agradecimiento. Simplemente nos dijeron que regresáramos a nuestras casas y olvidáramos lo que habíamos visto. Regresé a Veracruz, a la casa de mi infancia, pero nada era igual. Mi madre había muerto durante mi ausencia, y mi padre era apenas una sombra de sí mismo. El pueblo me miraba con una mezcla de lástima y desdén. Nadie quería escuchar mis historias, nadie quería recordar a los guerreros negros. Con el tiempo, supe que el ejército había decidido borrar nuestra existencia de los registros oficiales. Nuestros nombres no aparecían en los libros de historia. Nuestras hazañas eran atribuidas a otros. Incluso las familias de los caídos recibieron cartas anónimas, advirtiéndoles que no hablaran de nosotros. El silencio se convirtió en nuestro único legado. Pero yo me niego a aceptar ese destino. Cada noche, antes de dormir, repaso en mi mente los rostros de mis compañeros, sus voces, sus risas, sus sueños. Escribo sus nombres en un cuaderno gastado, junto a los detalles de cada batalla, cada sacrificio. Sé que, tal vez, nadie más lee estas palabras, pero mientras yo recuerde, ellos seguirán vivos. A veces, me pregunto por qué el ejército decidió borrarnos. ¿Era miedo? ¿Vergüenza? ¿O simplemente la necesidad de mantener una narrativa cómoda, en la que solo ciertos héroes merecen ser recordados? No lo sé, pero sí sé que nuestra historia es parte de México, aunque la quieran enterrar bajo capas de olvido. Una tarde, mientras caminaba por la playa, vi a un grupo de niños jugando la guerra. Uno de ellos, de piel oscura como la mía, levantó un palo y gritó: ¡Por México! Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de orgullo y tristeza. Me acerqué y le pregunté su nombre. «Me llamo Juan», respondió, mirándome con ojos curiosos. Le conté, en pocas palabras, la historia de los guerreros negros. Al principio, no me creyó, pero luego, al ver la emoción en mi voz, me escuchó con atención. «¿Y por qué nadie habla de ustedes?», preguntó al final. «No lo sé, Juan, pero mientras tú recuerdes, nuestra historia vivirá». Esa noche, escribí en mi cuaderno: «Hoy, un niño escuchó nuestra historia. Hoy, los guerreros negros siguen vivos». Los años pasaron, y mi cuerpo se fue debilitando. Las heridas de la guerra nunca sanaron del todo, y la soledad se convirtió en mi compañera constante. Pero nunca dejé de escribir, de recordar, de resistir al olvido. A veces, recibía cartas de otros sobrevivientes, hombres que, como yo, se negaban a desaparecer. Compartíamos recuerdos, anécdotas, sueños rotos. Nos aferrábamos a la esperanza de que, algún día, alguien encontraría nuestros cuadernos y contaría al mundo la verdad. Una noche,
Mientras la lluvia golpeaba el techo de mi casa, soñé con mis compañeros. Los vi marchando bajo el sol, sus rostros iluminados por una luz dorada. Me llamaban, me invitaban a unirme a ellos. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una sensación de paz. Sabía que, aunque el ejército intentara borrarnos, nuestra historia viviría en la memoria de quienes se atrevieran a buscarla. Hoy, al escribir estas palabras, siento que cumplo la promesa que le hice a Joaquín, a Miguel, a todos los que cayeron. No permito que nos olviden. No permito que el silencio sea nuestro único legado. A veces, me pregunto cómo sería México si nuestra historia fuera reconocida. ¿Habría menos racismo, menos odio, menos olvido? ¿Seríamos un país más justo, más incluyente? No lo sé, pero sí sé que, mientras haya alguien dispuesto a escuchar, los guerreros negros seguirán vivos. Recuerdo una tarde, muchos años después de la guerra, cuando un historiador llegó a mi pueblo. Buscaba testimonios sobre la participación de los afrodescendientes en la guerra. Al principio, dudé en hablar con él. Había aprendido a desconfiar de los extraños, de aquellos que prometían justicia pero solo buscaban historias para sus libros. Pero algo en su mirada me convenció de que era diferente. Nos sentamos bajo la sombra de un árbol, y le conté todo, las batallas, las pérdidas, el olvido. Él escuchó en silencio, tomando notas, asintiendo de vez en cuando. Al final, me agradeció y prometió que haría todo lo posible por dar a conocer nuestra historia. ¿Cree que servirá de algo?, le pregunté. No lo sé, respondió, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, nuestro sacrificio no había sido en vano. Con el tiempo, supe que el historiador publicó un libro, pero fue rápidamente censurado. El ejército y el gobierno no querían que se hablara de nosotros, pero algunas copias circularon en secreto, y poco a poco, la verdad comenzó a filtrarse entre las grietas del olvido. Hoy, cuando camino por las calles de mi pueblo, algunos me saludan con respeto, otros aún me miran con desconfianza, pero ya no me importa. Sé quién soy, sé lo que hicimos, y eso basta. A veces, me siento en la plaza y observo a la gente pasar. Veo rostros de todos los colores, y me pregunto cuántos de ellos llevan en la sangre el legado de los guerreros negros. Tal vez nunca lo sepan, tal vez nunca lo reconozcan, pero yo sí lo sé, y eso me da fuerzas para seguir adelante. La historia de los guerreros negros es una historia de dolor, de sacrificio, pero también de esperanza. Es la historia de hombres que, a pesar de todo, eligieron luchar por un país que los negaba. Es la historia de un pueblo que se niega a desaparecer, que resiste al olvido con cada palabra, con cada recuerdo. Hoy, al escribir estas últimas líneas, siento que mi vida ha tenido sentido. No permití que nos borraran. No permití que el silencio fuera nuestro único destino. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, los guerreros negros seguirán vivos. Pero la historia no termina aquí, porque el olvido es un enemigo tenaz, y la memoria, una llama frágil que debe ser alimentada constantemente. Por eso, cada año, en el aniversario de la Batalla de Puebla, me reúno con los pocos sobrevivientes que quedan. Nos sentamos alrededor de una fogata, compartimos pan y vino, y recordamos a los que ya no están. Hablamos de nuestras familias, de los hijos y nietos que nunca conocerán la verdad completa. Hablamos de los sueños que tuvimos, de las promesas que hicimos y que, en parte, hemos cumplido. A veces, reímos al recordar las travesuras de Miguel o las historias exageradas de Joaquín. Otras veces, lloramos en silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos. Una noche, uno de los más jóvenes, Andrés, me preguntó, ¿vale la pena seguir recordando, Samuel? ¿No sería más fácil dejarlo todo atrás y vivir en paz? Lo miré a los ojos y le respondí, el olvido es una forma de muerte, Andrés. Mientras recordemos, seguimos vivos, y no solo nosotros, sino todos los que dieron su vida por un sueño que aún no se ha cumplido. Andrés asintió, y en su mirada vi la determinación de quien ha comprendido el peso de la memoria. A veces, pienso en los oficiales que nos enviaron a la muerte, en los políticos que decidieron borrarnos de la historia. ¿Dormirán tranquilos? ¿Sentirán alguna vez el peso de la injusticia que cometieron? No lo sé, pero sí sé que, aunque intenten enterrar la verdad, siempre habrá alguien dispuesto a desenterrarla. Recuerdo una vez, poco después de la guerra, cuando fui a la capital en busca de justicia. Llevaba conmigo una lista de los nombres de mis compañeros caídos y la esperanza de que, al menos,
sus familias recibieran algún reconocimiento. Me presenté en el Ministerio de la Guerra y esperé durante horas en un pasillo oscuro, rodeado de otros suplicantes. Finalmente, un funcionario me recibió. Era un hombre joven, de rostro pálido y modales fríos. Escuchó mi historia con impaciencia, hojeó la lista de nombres y, al final, me devolvió los papeles. «Lo siento, señor», dijo. «No hay registros de un batallón de negros en el ejército. Debe estar equivocado». Sentí la rabia arder en mi pecho, pero me contuve. Sabía que, si perdía el control, solo reforzaría los prejuicios que pesaban sobre nosotros. «¿Y si le dijera que yo mismo luché en ese batallón?», pregunté. El funcionario me miró con desdén. «Entonces, debe haber sido un error. El ejército no reconoce unidades no oficiales». Salí de allí con el corazón destrozado, pero también con la convicción de que no podía rendirme. Si el ejército no quería reconocer nuestra existencia, nosotros mismos tendríamos que hacerlo. Por eso, cada vez que tengo oportunidad, cuento nuestra historia. A los niños en la plaza, a los jóvenes que buscan respuestas, a los ancianos que aún recuerdan los días de la guerra. A veces, me escuchan con atención, otras me miran con escepticismo, pero no me importa. Sé que, aunque solo una persona cree en mis palabras, la memoria de los guerreros negros seguirá viva. Con el tiempo, algunos historiadores comenzaron a interesarse por nuestra historia. Publicaron artículos en revistas especializadas, organizaron conferencias, buscaron testimonios de los pocos sobrevivientes que quedábamos. Pero el ejército y el gobierno seguían negando todo, y la mayoría de la gente prefería no hablar del tema. A veces, me pregunto si valió la pena tanto sacrificio. Si el país por el que luchamos alguna vez reconocerá nuestra existencia. Pero luego, recuerdo las palabras de mi padre. La dignidad no depende del reconocimiento de los demás, sino de la conciencia de haber hecho lo correcto. Y eso me basta. Hoy, al mirar atrás, veo una vida marcada por el dolor y la lucha, pero también por la esperanza y la resistencia. Veo los rostros de mis compañeros, sus sonrisas, sus lágrimas, sus sueños. Veo un país que, aunque nos negó, es también nuestro hogar. Y sé que, mientras haya alguien dispuesto a recordar, los guerreros negros seguirán vivos. A veces, en las noches más silenciosas, escucho las voces de mis compañeros. Me llaman desde el pasado, me piden que no los olvide. Y yo les prometo, una y otra vez, que no lo haré, porque la memoria es un acto de resistencia, porque el olvido es una forma de muerte, porque, aunque el ejército de México haya intentado borrar nuestra historia en silencio, nosotros seguimos aquí, luchando por un lugar en la memoria de nuestro país. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, los guerreros negros seguirán vivos. A veces, cuando el insomnio me vence y la noche parece interminable, me levanto de la cama y camino descalzo por la casa, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies. En esos momentos, la soledad se hace más densa, y los recuerdos regresan con una fuerza casi física. Me detengo frente a la ventana y miro hacia la oscuridad, preguntándome si en algún lugar, en algún rincón olvidado de México, alguien más piensa en nosotros, en los guerreros negros. He llegado a entender que el olvido no es solo una decisión política, sino también una herida colectiva. El país que defendimos con nuestras vidas prefiere no recordar que, en sus horas más oscuras, dependió de aquellos a quienes siempre mantuvo a margen. Es más fácil construir una historia de héroes blancos, de generales de apellidos ilustres, que aceptar que la sangre negra también nutrió la tierra de la patria. Recuerdo una conversación que tuve con mi padre poco antes de que muriera. Estaba sentado en su silla de mimbre, mirando el mar, con la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué y me senté a su lado, en silencio. Después de un rato, me dijo: «Samuel, la historia la escriben los vencedores, pero la verdad la llevan los que sobreviven. No dejes que te arrebaten la verdad. Hijo, no dejes que te arrebaten tu historia». Esas palabras se convirtieron en mi brújula, en mi refugio cuando la desesperanza amenazaba con devorarme. Porque hubo días en que pensé en rendirme, en dejar de luchar contra el olvido. Días en que la indiferencia de los demás era más dolorosa que cualquier herida de guerra. Pero entonces recordaba a mis compañeros, a Miguel, a Joaquín, a Andrés, y sentía que tenía una responsabilidad con ellos, con sus familias, con todos los que dieron su vida por un país que nunca los reconoció. Años después de la guerra, cuando la vida parecía haberse detenido en una rutina gris, recibí la visita de una joven periodista.
Se llamaba Teresa y había escuchado rumores sobre un batallón de soldados negros que había luchado en la guerra, pero de quienes nadie hablaba. Llegó a mi casa una tarde lluviosa, empapada y temblando de frío. Le ofrecí una taza de café y, mientras se calentaba junto al fuego, me contó su historia. Mi abuelo era afrodescendiente. Me dijo, siempre me hablaba de los hombres valientes que lucharon por México, pero nunca encontré nada sobre ellos en los libros de historia. Quiero saber la verdad, don Samuel. Quiero contar su historia. Al principio, dudé. Había aprendido a desconfiar de los forasteros, de los que prometían justicia pero solo buscaban una historia sensacionalista. Pero algo en la mirada de Teresa me convenció de que era diferente. Así que, durante días, le conté todo, las batallas, las pérdidas, el olvido. Le mostré mi cuaderno, con los nombres y las historias de mis compañeros. Ella escuchaba en silencio, tomando notas, a veces con lágrimas en los ojos. ¿Por qué cree que los borraron de la historia?, me preguntó una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la casa. Porque nuestra existencia incomoda, respondí. Porque demuestra que México no es solo lo que quieren que sea. Porque la verdad es más compleja que la leyenda. Teresa publicó un artículo en un periódico local. No tuvo gran repercusión, pero algunos comenzaron a preguntar, a buscar, a dudar de la versión oficial. El ejército, por supuesto, negó todo, pero la semilla estaba plantada. Con el tiempo, otros periodistas, historiadores y activistas se sumaron a la búsqueda. Algunos encontraron documentos, cartas, fotografías que confirmaban nuestra existencia. Otros entrevistaron a los pocos sobrevivientes que quedaban. Poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz, aunque siempre de manera fragmentaria, incompleta, como si el país aún no estuviera listo para aceptar toda la verdad. A veces, me preguntan si guardo rencor. Si odio a quienes nos negaron el reconocimiento, a quienes nos condenaron al olvido. La verdad es que, durante mucho tiempo, sentí rabia, una rabia ardiente que me consumía por dentro. Pero con los años, esa rabia se transformó en tristeza y luego en una especie de resignación. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo asegurarme de que, al menos, nuestra historia no muera conmigo. Recuerdo una tarde en que fui invitado a una escuela para hablar con los estudiantes sobre la guerra. Al principio, los niños me miraban con curiosidad, algunos con desconfianza. Pero cuando comencé a contarles sobre los guerreros negros, sobre el valor y el sacrificio de mis compañeros, vi cómo sus ojos se iluminaban. Al final de la charla, una niña se acercó y me abrazó. Gracias por contarme la verdad, me dijo. Quiero ser valiente como usted. Ese momento me dio más satisfacción que cualquier medalla, que cualquier reconocimiento oficial. Porque entendí que la memoria no depende de los libros de historia, sino de las personas que están dispuestas a escuchar y a recordar. Con el tiempo, mi salud fue deteriorándose. Las heridas de la guerra, tanto físicas como emocionales, pasaron factura. Pero nunca dejé de escribir, de contar, de resistir al olvido. A veces, recibía cartas de otros sobrevivientes, hombres que, como yo, se negaban a desaparecer. Compartíamos recuerdos, anécdotas, sueños rotos. Nos aferrábamos a la esperanza de que, algún día, alguien encontraría nuestros cuadernos y contaría al mundo la verdad. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de mi casa, soñé con mis compañeros. Los vi marchando bajo el sol, sus rostros iluminados por una luz dorada. Me llamaban, me invitaban a unirme a ellos. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una sensación de paz. Sabía que, aunque el ejército intentara borrarnos, nuestra historia viviría en la memoria de quienes se atrevieran a buscarla. Hoy, al escribir estas palabras, siento que cumplo la promesa que le hice a Joaquín, a Miguel, a todos los que cayeron. No permito que nos olviden. No permito que el silencio sea nuestro único legado. A veces, me pregunto cómo sería México si nuestra historia fuera reconocida. ¿Habría menos racismo, menos odio, menos olvido? ¿Seríamos un país más justo, más incluyente? No lo sé, pero sí sé que, mientras haya alguien dispuesto a escuchar, los guerreros negros seguirán vivos. Recuerdo una tarde, muchos años después de la guerra, cuando un historiador llegó a mi pueblo. Buscaba testimonios sobre la participación de los afrodescendientes en la guerra. Al principio, dudé en hablar con él. Había aprendido a desconfiar de los extraños, de aquellos que prometían justicia pero solo buscaban historias para sus libros. Pero algo en su mirada me convenció de que era diferente.
Nos sentamos bajo la sombra de un árbol, y le conté todo, las batallas, las pérdidas, el olvido. Él escuchó en silencio, tomando notas, asintiendo de vez en cuando. Al final, me agradeció y prometió que haría todo lo posible por dar a conocer nuestra historia. ¿Cree que servirá de algo?, le pregunté. No lo sé, respondió. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, nuestro sacrificio no había sido en vano. Con el tiempo, supe que el historiador publicó un libro, pero fue rápidamente censurado. El ejército y el gobierno no querían que se hablara de nosotros, pero algunas copias circularon en secreto, y poco a poco la verdad comenzó a filtrarse entre las grietas del olvido. Hoy, cuando camino por las calles de mi pueblo, algunos me saludan con respeto, otros aún me miran con desconfianza, pero ya no me importa. Sé quién soy, sé lo que hicimos, y eso basta. A veces, me siento en la plaza y observo la gente pasar. Veo rostros de todos los colores, y me pregunto cuántos de ellos llevan en la sangre el legado de los guerreros negros. Tal vez nunca lo sepan, tal vez nunca lo reconozcan, pero yo sí lo sé, y eso me da fuerzas para seguir adelante. La historia de los guerreros negros es una historia de dolor, de sacrificio, pero también de esperanza. Es la historia de hombres que, a pesar de todo, eligieron luchar por un país que los negaba. Es la historia de un pueblo que se niega a desaparecer, que resiste al olvido con cada palabra, con cada recuerdo. Hoy, al escribir estas últimas líneas, siento que mi vida ha tenido sentido. No permití que nos borraran. No permití que el silencio fuera nuestro único destino. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, los guerreros negros seguirán vivos. Pero la historia no termina aquí, porque el olvido es un enemigo tenaz, y la memoria, una llama frágil que debe ser alimentada constantemente. Por eso, cada año, en el aniversario de la batalla de Puebla, me reúno con los pocos sobrevivientes que quedan. Nos sentamos alrededor de una fogata, compartimos pan y vino, y recordamos a los que ya no están. Hablamos de nuestras familias, de los hijos y nietos que nunca conocerán la verdad completa. Hablamos de los sueños que tuvimos, de las promesas que hicimos y que, en parte, hemos cumplido. A veces, reímos al recordar las travesuras de Miguel o las historias exageradas de Joaquín. Otras veces, lloramos en silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos. Una noche, uno de los más jóvenes, Andrés, me preguntó, ¿vale la pena seguir recordando, Samuel? ¿No sería más fácil dejarlo todo atrás y vivir en paz? Lo miré a los ojos y le respondí, el olvido es una forma de muerte, Andrés. Mientras recordemos, seguimos vivos, y no solo nosotros, sino todos los que dieron su vida por un sueño que aún no se ha cumplido. Andrés asintió, y en su mirada vi la determinación de quien ha comprendido el peso de la memoria. A veces, pienso en los oficiales que nos enviaron a la muerte, en los políticos que decidieron borrarnos de la historia. ¿Dormirán tranquilos? ¿Sentirán alguna vez el peso de la injusticia que cometieron? No lo sé, pero sí sé que, aunque intenten enterrar la verdad, siempre habrá alguien dispuesto a desenterrarla. Recuerdo una vez, poco después de la guerra, cuando fui a la capital en busca de justicia. Llevaba conmigo una lista de los nombres de mis compañeros caídos y la esperanza de que, al menos, sus familias recibieran algún reconocimiento. Me presenté en el Ministerio de la Guerra y esperé durante horas en un pasillo oscuro, rodeado de otros suplicantes. Finalmente, un funcionario me recibió. Era un hombre joven, de rostro pálido y modales fríos. Escuchó mi historia con impaciencia, hojeó la lista de nombres y, al final, me devolvió los papeles. Lo siento, señor, dijo, no hay registros de un batallón de negros en el ejército. Debe estar equivocado. Sentí la rabia arder en mi pecho, pero me contuve. Sabía que, si perdía el control, solo reforzaría los prejuicios que pesaban sobre nosotros. ¿Y si le dijera que yo mismo luché en ese batallón?, pregunté. El funcionario me miró con desdén. Entonces, debe haber sido un error. El ejército no reconoce unidades no oficiales. Salí de allí con el corazón destrozado, pero también con la convicción de que no podía rendirme. Si el ejército no quería reconocer nuestra existencia, nosotros mismos tendríamos que hacerlo. Por eso, cada vez que tengo oportunidad, cuento nuestra historia. A los niños en la plaza, a los jóvenes que buscan respuestas, a los ancianos que aún recuerdan los días de la guerra. A veces, me escuchan con atención,
Otras me miran con escepticismo, pero no me importa. Sé que, aunque solo una persona cree en mis palabras, la memoria de los guerreros negros seguirá viva. Con el tiempo, algunos historiadores comenzaron a interesarse por nuestra historia. Publicaron artículos en revistas especializadas, organizaron conferencias, buscaron testimonios de los pocos sobrevivientes que quedábamos. Pero el ejército y el gobierno seguían negando todo, y la mayoría de la gente prefería no hablar del tema. A veces, me pregunto si valió la pena tanto sacrificio. Si el país por el que luchamos alguna vez reconocerá nuestra existencia. Pero luego, recuerdo las palabras de mi padre. La dignidad no depende del reconocimiento de los demás, sino de la conciencia de haber hecho lo correcto. Y eso me basta. Hoy, al mirar atrás, veo una vida marcada por el dolor y la lucha, pero también por la esperanza y la resistencia. Veo los rostros de mis compañeros, sus sonrisas, sus lágrimas, sus sueños. Veo un país que, aunque nos negó, es también nuestro hogar. Y sé que, mientras haya alguien dispuesto a recordar, los guerreros negros seguirán vivos. A veces, en las noches más silenciosas, escucho las voces de mis compañeros. Me llaman desde el pasado, me piden que no los olvide. Y yo les prometo, una y otra vez, que no lo haré, porque la memoria es un acto de resistencia, porque el olvido es una forma de muerte, porque, aunque el ejército de México haya intentado borrar nuestra historia en silencio, nosotros seguimos aquí, luchando por un lugar en la memoria de nuestro país. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, los guerreros negros seguirán vivos. Y esa fue la historia de hoy. Una historia que, sin duda, nos hace reflexionar sobre cuántas voces y cuántos héroes terminan olvidados por el tiempo y el silencio. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Ya conocías a los guerreros negros? ¿Crees que el reconocimiento de ellos es aún posible? Cuenta aquí en los comentarios, porque leo todo y me encanta saber la opinión de ustedes. Y no lo olvides. Si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Comparte este video con alguien que también necesita conocer esa parte olvidada de nuestra historia. Muchas gracias por mirar hasta aquí y hasta el próximo video.